Les saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a hacer una oración antes de abrir la palabra del Señor. Padre Celestial, en el nombre todo suficiente de nuestro Señor Jesucristo, en esta tarde, Señor Jesús, te agradecemos una vez más porque tú nos das la oportunidad de poder venir a tu casa, Señor Jesús, y escuchar, Padre Celestial, de tu palabra, Señor. Te pedimos, Señor Jesús, que, Padre Celestial, tú nos ayudes, Señor, tú me des la inspiración para poder hablar la palabra correcta, Señor, y que tú le des también la revelación a tu pueblo, Señor Jesús, para poder recibirla. Gracias, Señor, en esta tarde te pedimos que tú nos ayudes, que tú me ayudes, Señor, y que tu palabra pueda salir con libertad para beneficio de tu pueblo, en el nombre del Señor Jesucristo, amén. Tomemos nuestra Biblia, hermanos, y vamos a abrirla en el libro de los Proverbios, el capítulo 13. Solamente voy a leer un solo versículo. Proverbios 13, el capítulo 17. Proverbios 13, 17. ¿Ya lo tiene, hermano? Dice: el mal mensajero caerá en mal, mas el mensajero fiel. Quiero que notes esta palabra, mensajero fiel, es medicina. Amén. Tome su asiento. En esta tarde quiero tomar este pensamiento, precisamente lo voy a tomar de la última parte del versículo 17, donde dice el mensajero fiel. Ahora, todos sabemos, porque el profeta nos dijo, que la palabra ángel significa mensajero. Muchas veces cuando la gente que no tiene la revelación de la palabra lee la Biblia, y entonces en cada versículo donde ven la palabra ángel, inmediatamente se imaginan un ser celestial con alas que vuela, etcétera. Pero sabemos que no todas las veces es así. En ocasiones, efectivamente, la Biblia, cuando habla de Gabriel, de Miguel, son seres celestiales, pero no en cualquier lugar donde la Biblia hable de ángeles se tiene que referir precisamente a ello, sino muchas veces, en muchas ocasiones que la Biblia se refiere a ángeles, se refiere a seres humanos. Por ejemplo, en la mañana hablábamos de aquellos tres ángeles. Uno de ellos era Dios mismo y los otros eran Gabriel y Miguel, que son seres celestiales, pero que Dios les hizo un cuerpo de los 16 elementos de la tierra. Pero hay otros que nada tienen que ver con los seres celestiales, sino que simple y sencillamente son seres humanos. Mire, desde el Antiguo Testamento, desde luego que han habido ángeles. Y para poder de aquí fundamentar mi tema, quiero decirle lo siguiente. El hermano Branham dijo que así como nosotros como gentiles tuvimos 7 edades de la iglesia, Israel también tuvo 7 edades de la iglesia. Mire, se lo voy a leerle 2 partes de esto. En el sermón El agua de separación, predicado el 20 de enero del 55, párrafo 21, dice: fíjense, tan solo hablando de ello, en las 3 dispensaciones podríamos bajarlo a través del Antiguo Testamento y a través de las 7 edades de la iglesia, como las 7 heridas de sangre, que mirando a través de aquellas franjas de sangre allí, las 7 franjas diferentes representaban a las 7 edades de la iglesia. Israel en lo natural y la iglesia gentil en lo espiritual. 7 edades de la iglesia, justo exactamente igual. E Israel tuvo 7 edades de la iglesia. Y mire lo que él dice: allí en el florecimiento de su mejoría vino Acab y se casó con esta idólatra e introdujo a una idolatría y causó idolatría en Israel. La iglesia cristiana hizo la misma cosa allá en las edades del oscurantismo. Entró directamente y se casó con la misma cosa e introdujo la idolatría otra vez dentro de la iglesia cristiana. Ven, tan solo exactamente, perfectamente en su edad media. En la visión de Patmos, en el párrafo 195, dice el profeta, predicado el 4 de diciembre de 1960, dice él: uno de estos días traeré y les mostraré que Israel tuvo 7 edades de la iglesia también, tipificadas exactamente con estas. Ahora, yo creo que entonces nosotros no tenemos duda de lo que dijo el profeta. Si Israel tuvo 7 edades de la iglesia, pero tomemos las edades de nosotros, las edades gentiles. En las 7 edades gentiles, cada una de esas 7 edades tuvo un ángel.
Porque la Biblia en Apocalipsis, desde todo el capítulo 2 y el capítulo 3 dice: y escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, escribe al ángel de la iglesia en Esmirna. Desde luego que nosotros, con la revelación que ha venido en este tiempo, sabemos que cada uno de esos ángeles eran mensajeros. Ahora, llevémoslo a Israel. Si el profeta de Dios nos acaba de decir que Israel tuvo 7 edades también en lo natural, entonces aquellas 7 edades de la iglesia seguramente tuvieron que tener un ángel cada edad, o sea, un mensajero. Mire, aquí quiero entrar a esto. Y el apóstol Pablo, en el libro de Hebreos, él hace referencia a eso. Mire, voy a tomar Hebreos el capítulo 2, el verso 2, donde él dice: porque si la palabra dicha por quién, porque si la palabra dicha por los ángeles permaneció firme. Ahora eso es tremendo, mire, oh qué cosa. Toda la gente, absolutamente, yo creo que la mayoría de los lectores de la Biblia, cuando han leído este versículo de Hebreos 2, ellos se imaginan a seres celestiales. Pero mire, ahorita lo vamos a ver a través de la revelación que Dios envió. Porque si la palabra dicha por los ángeles fue firme, y toda rebelión y desobediencia recibió justa paga de su retribución. Mire, el profeta interpreta esta escritura, y en el sermón de Hebreos capítulo 2, parte 1, párrafos 36 y 37, dice él: ahora, ángel es un mensajero. Entonces nosotros bien podemos leer esta escritura de Hebreos 2, leerla de esta manera: porque si la palabra dicha por los mensajeros, porque si la palabra dicha por los ángeles, dice el profeta, ángel es el mensajero. La palabra ángel significa el mensajero. Ahora mire, el hermano Branham acaba de leer Hebreos 2 y él dice: la palabra ángel significa el mensajero. Y acabamos de repasar en el primer libro aquí, como dice Hebreos 1:1, Dios habiendo hablado muchas veces y muchas maneras, ¿a través de quién? A través de los profetas. En estos últimos días nos ha hablado a través de su Hijo. Eso es lo que el apóstol Pablo está hablando en Hebreos 1:1. Escuche, y esto es más tremendo todavía, porque Pablo está diciendo que en los últimos días, o sea, en los días de Pablo, Dios habló muchas veces allá en la antigüedad a través de los profetas, pero en los días de Pablo, Dios había hablado a través de su Hijo. Escuche, el profeta nos dijo que Jesús vino en 4 títulos de hijo: hijo de Abraham, hijo de David, hijo de Dios e hijo del hombre. Escuche, cuando Jesús vino a la tierra, en su primera venida, el profeta dijo que él vino a manifestar el ministerio del Hijo del Hombre, lo cual es un profeta. Bueno, eso es lo que dijo el hermano Branham. Por eso Jesús siempre se refirió y le dijo a la gente: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? ¿De quién estaba hablando? ¿De otra persona? Porque el Hijo del Hombre no ha venido a condenar a los pecadores, sino a salvarlos. ¿De quién estaba hablando? ¿De otra persona? Estaba hablando del mismo. Ahora, Hebreos 1:1, recuerde, porque toda escritura, toda profecía tiene un cumplimiento doble. Hebreos 1:1 se ha vuelto a cumplir en nuestro tiempo. Dios habló muchas veces y en muchas maneras a los padres. Esta palabra de los padres a mí me gusta, porque los padres siempre se refiere a los antiguos. En el libro de los Hechos, cuando habla de los padres, cuando Pedro habló de los padres, eso se refiere a los antiguos. Y hoy en día la palabra de Dios promete que a través del ministerio del profeta Elías, el corazón de los hijos sería convertido al corazón ¿de quién? De los padres. El profeta de Dios nos dijo: de los padres, los apóstoles. Entonces Dios habló muchas veces y de distintas maneras a los padres, pero en estos últimos días, ya no lo lleve usted solamente al tiempo de Pablo, pero en estos últimos días nos ha hablado a través del Hijo. ¿Cuál Hijo? A través del ministerio del Hijo del Hombre. Por eso nosotros, qué cosa. Mire, el Señor Jesús dijo:
cuando estaba hablando con aquellas personas que decían que ellos eran hijos de Abraham, Jesús les dijo que Abraham deseó ver uno de los días del Hijo del Hombre. Ahora escuche. Mire, porque a veces uno piensa que es poca cosa lo que Dios nos ha dado. Si Abraham deseó ver los días del Hijo del Hombre, le tengo noticias. A nosotros nos ha tocado vivir en los días del Hijo del Hombre. Usted dice, ¿y eso cómo es? Lucas 17:30 dijo, como esto será cuando el Hijo del Hombre se manifestará. ¿Cuándo? En el milenio. No, ahora mismo. Ahora, ¿qué cosa si Abraham, hermano? Por eso Pablo en este capítulo 2 comienza diciendo que Dios o que nosotros no debemos de permitir, o más bien él dijo, nosotros deberíamos prestar atención a las cosas que hemos visto y oído. Le voy a decir por qué. Si Abraham deseó ver estos días ahora, y Jesús dijo que Abraham lo vio. Usted dice, ¿cómo lo vio potencialmente? Cuando aquel ángel que era Dios mismo, el que se quedó con Abraham, teniendo a una mujer a Sara a sus espaldas, la discernió. Abraham quiso ver uno de los días del Hijo del Hombre y él lo vio. Hermano, y a nosotros nos ha tocado ver esos días. Por eso, hermano, yo no sé cómo llamarle. Si usted tan solamente estuviera consciente y despertara su realidad de qué tiempo nos ha tocado vivir para ver una vez más los días del Hijo del Hombre en nuestros medios. Eso no es poca cosa. Los de Lutero desearon verlo, los wesleyanos desearon verlo, pero usted y yo lo estamos viendo. Ahora, dice el hermano Branham, la palabra ángel significa el mensajero. Y acabamos de repasar en el primer libro aquí, Dios en otros tiempos, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras a los padres por los profetas. Y mire lo que dice el profeta de Dios. Esos eran los mensajeros de Dios. Y si ellos eran mensajeros de Dios, ellos eran ángeles de Dios. Un mensajero es un ángel, o un ángel es un mensajero, mejor dicho. Un mensajero. Y luego mire lo que él dice. Usted es un mensajero en esta mañana, o sea, en esta tarde. Escuche, usted es un mensajero de las buenas nuevas o un mensajero de las malas nuevas. ¿No es hermoso saber que nosotros somos los embajadores? Que somos ángeles, los mensajeros de la resurrección, y nosotros somos los mensajeros de Dios para el mundo pecaminoso, de que Cristo vive. Él vive en nuestros corazones. Ahora, el profeta coloca más específicamente esta escritura. Y dice el profeta en Hebreos capítulo 2, parte 2, párrafo 99. ¿Qué encontramos que eran los ángeles? Profetas. Dios que en otro tiempo habló. Pero mire, luego el profeta de Dios es más específico todavía. Y en Hebreos capítulo 2, parte 1, párrafo 47 al 48 y luego el 52 dice: porque si la palabra dicha por medio de los ángeles, y luego el profeta dice, los profetas, fue firme. Eso es lo que dice Pablo en su epístola. Y luego el profeta pregunta, ¿lo fue? Dice, pudiéramos quedarnos una semana en esto. ¿Fue firme cuando habló Moisés? Entonces el profeta ya, aquí como dicen, ya aterrizó la escritura, ya la llevó al lugar a donde pertenece. ¿Fue firme cuando habló Moisés? Seguro que lo fue. ¿Qué de Elías sentado en la cumbre de la montaña? Aquí ya, ahora primero habla de Moisés. Él toma la escritura de Hebreos 2, la palabra dicha por los ángeles fue firme, para que nosotros no tengamos la idea de que esta escritura se está refiriendo a un ángel celestial. Él lo trae a seres humanos. Primeramente nos dice que esos ángeles son profetas. Y en segundo lugar, después de decirnos que esos ángeles son profetas, el profeta de Dios les pone nombre. Nos habla de Moisés.
Y luego dice que de Elías, sentado en la cumbre de la montaña, Elías se levantó, uno de los ángeles. O sea, cuando Pablo está hablando en Hebreos 2, se está refiriendo a estos mensajeros. Elías se levantó, uno de los ángeles. Su palabra fue firme. Él tenía que ser una retribución justa por todo lo que se hizo mal. Él dijo: si soy un siervo del Señor, que descienda fuego del cielo, y quemó a los segundos 50. Mire, vayamos a esto. Primeramente, ahora, yo no sé, porque el profeta tampoco no dijo quién era el... Bueno, de una cosa estamos ciertos, que el hermano Branham dijo que así como nosotros en lo espiritual tenemos 7 edades de la iglesia, Israel también en lo natural tuvo 7 edades de la iglesia. Y si hubo 7 edades de la iglesia, entonces cada edad tuvo que tener un mensajero. Ahora, como el hermano Branham para las 7 edades de la iglesia de Israel no dibujó el candelero con 7 círculos y puso el nombre de cada mensajero, bueno, nosotros no podemos saber con exactitud. Pero sí la Biblia nos da ciertas pistas, digámoslo así, para poder saber. Mire, yo no tengo la mínima duda que Moisés, aquí el cual el profeta habla, cuando habla si la palabra dicha por los ángeles, que Moisés fue el primer mensajero de la ley. Y le voy a decir por qué. Mire, tomemos el primer mensajero de la gracia, el cual fue el apóstol Pablo. El apóstol Pablo, bueno, el hermano Branham dijo que Moisés fue un profeta, eso lo creemos. Dijo también fue un legislador, porque él trajo una ley. Ahora, escuche, cuando vino ¿qué cosa? Cuando vino el primer mensajero de la gracia, que fue Pablo, él trajo no una ley, pero él trajo la gracia, el mensaje de gracia en su plenitud. Por eso usted ve que las mayorías de las epístolas que fueron escritas en el Nuevo Testamento fueron escritas por Pablo. Pero una cosa, Pablo, antes de ser comisionado para que escribiera, como dijo el hermano Branham, para recibir la inspiración. Mire, para nosotros es común leer las epístolas de Pablo, pero usted no sabe lo que eso significó para él, porque estaba dando la vuelta de esquina. Como yo he dicho, hoy en día cualquier evangélico cita de memoria y dice: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es potencia de Dios para salvación. Usted y yo lo citamos también. Cualquier evangélico lo hace. En tiempo del apóstol Pablo no era fácil citar esa escritura. Escuche, para citar esa escritura se tenía que estar identificado con Pablo. Usted dice: ¿y por qué dice eso? ¿Usted cree que un judío ortodoxo, aquellos que ni creían en Jesús y que habían rechazado a Jesús, iba a decir eso? Ellos podrían decir: yo no me avergüenzo de la ley de Moisés, y ningún judío se avergonzaba de eso. Pero decir: yo no me avergüenzo del evangelio. ¿De cuál evangelio? Del evangelio de Jesucristo. Hoy en día cualquier evangélico cita esa escritura. Ahora lo voy a traer más cerca. Hoy en día cualquier evangelio cita esa escritura, pero decir: yo no me avergüenzo del mensaje porque es potencia de Dios para salvación, esto solamente lo podemos decir aquellos que estamos identificados con este ministerio profético. Así como los judíos ortodoxos no podían decir, ellos podían decir que no se avergonzaban de Moisés. ¿Y qué judío se avergüenza de Moisés esta tarde? Nadie. Pero el asunto no era no avergonzarse de Moisés, el asunto era no avergonzarse del mensaje presente. Ahora, Pablo, no era fácil realmente, usted sabe, tomar la escritura y dar una vuelta de esquina y decir que la ley fue buena en su tiempo. Porque eso es lo que el profeta dice cuando él comienza a hablar la serie de Hebreos, y él aborda el primer capítulo de Hebreos. Dice: aquí está Pablo separando la ley de la gracia. Ahora, ¿a quién les está escribiendo esto? Mire, para los gentiles.
era más fácil aceptar el mensaje de Pablo. Hoy en día, si usted vino directamente a la iglesia católica, le va a ser más fácil aceptar el mensaje. Y no porque el mensaje lo engañe. Lo que pasa es que muchas veces la gente, cuando viene de cierta denominación, trata de comparar. Bueno, allá me enseñaron esto y allá me están enseñando esto otro. Pero cuando usted viene directamente al catolicismo, ¿qué le han enseñado? Y absolutamente nada, solamente rezos y dogmas. Ahora, Pablo está separando la ley de la gracia. Pero a los hebreos, que eran conocedores de la ley, Pablo, mire, a mí me asombra. En uno de los libros que Pablo más cita el Antiguo Testamento es en el libro de Romanos. Es uno de los libros donde él los más cita, pero yo dije, bueno, yo he pensado, está bien que Pablo lo haya citado, pero los romanos, ¿qué sabían de la ley de Moisés? Sin embargo, Pablo, a los hebreos, o sea, a los judíos, para hacerles una separación, o sea, que se desenmarcaran. Pablo no estaba invalidando, no estaba negando el Antiguo Testamento, pero sí los tenía que separar. Por eso él en todo el libro de Hebreos toma los tipos de allá, o sea, los tipos del Antiguo Testamento, y les demuestra que cada uno de aquello de la sombra, como él lo dijo en Hebreos 6, estaba apuntando a Jesucristo. Ahora, entonces Pablo, el primer mensajero de la ley, fue llevado al desierto para recibir, eso es lo que dijo el hermano Branham ahí mismo en Hebreos, que estuvo en Arabia 3 años y medio, y fue cuando él recibió la revelación del mensaje de gracia. Moisés tuvo que ser llevado al desierto para recibir la ley de Dios. Si usted nota y compara el ministerio de Moisés con el ministerio de Pablo, ambos ministerios son paralelos. Por eso no hay, hermano, porque antes de Moisés, ¿qué ley había? Absolutamente no había ninguna. Él fue el que la trajo. Mire, así como Pablo dijo, yo como perito arquitecto puse el fundamento de la gracia, Moisés como perito arquitecto puso el fundamento de la ley. Ahora, dice el profeta de Dios, entonces la palabra del mensajero Moisés fue firme. Vayamos a Egipto. Después de que él tiene un encuentro personal con la columna de fuego, él regresa. Como decíamos en la mañana, era la invasión de un solo hombre. Mire, yo siempre he pensado el por qué el hermano Branham dijo que Egipto era como Rusia hoy. ¿Por qué no dijo como Estados Unidos? Ahí hay algo. Mire, hace poco, hoy usted sabe, hoy en día aparentemente la Guerra Fría no existe, aunque sí existe. Ahora con el asunto de Corea del Norte, Rusia hace unos días dijo que si Corea del Norte es la que lanza el primer misil, dijo, ellos se la van a ver con nosotros, o sea, con los rusos. Dijo, pero si Estados Unidos lo hace, se la van a ver con nosotros. Bueno, aparentemente ya no hay Guerra Fría, pero aquello está todavía allí. Esto quiere decir, escuche, esto quiere decir, mira, hace poco en un desfile militar, el mundo se quedó con los ojos abiertos de ver los adelantos que Rusia tiene, no que Estados Unidos, que Rusia. Por eso a mí siempre me pone a pensar cuando él dijo que Egipto allá era como Rusia hoy. Ahora, yo sé que usted y yo no sabemos ni somos espías para saber qué es lo que tiene un país y otro. Yo solamente me baso este dicho en lo que yo escuché que el hermano Branham dijo. Ahora imagínese a un solo hombre, un solo mensajero, un solo ángel yendo a Egipto a conquistarlo. Eso es lo que el profeta dice, que cuando iba Moisés con su asno y iba sus hijos atrás y Séfora por un lado y la gente le pregunta, Moisés, ¿a dónde vas? Dijo, voy a tomar el control de Egipto. Oiga, un solo hombre. Sin embargo, quedó demostrado que un solo hombre
puede tomar el control de una nación. Escuche, el hermano Branham dijo, cuando era todavía Rusia la Unión Soviética, dijo solamente el 1% de ellos es comunista. Y sabe que otra cosa dijo, ellos lo que necesitan es un profeta de Dios en sus medios. Ahora, Moisés, cuando él va a Egipto, cuando él dijo, cuando él habla, mire, aquí en Éxodo, aquí tengo la escritura, cuando la Biblia habla de aquellas plagas, la primera plaga fue cuando el agua se convirtió en sangre. Qué cosa. Cuando Moisés habló y dijo que el agua se convierte en sangre, ¿la palabra de Moisés fue firme? Cuando Moisés dijo que haya plagas que inunden todo Egipto, que fue la segunda plaga, ¿la palabra de Moisés permaneció firme? Cuando Moisés, usted dice, bueno, pero ahí estaban los magos de Egipto. Espere un momento. La Biblia dice que ellos solamente pudieron imitar las dos primeras plagas, que fueron el agua convertida en sangre y las ranas. La tercera plaga fue una plaga de piojos. Si usted lee Éxodo el capítulo 8, el verso 16, dice, entonces Jehová dijo a Moisés y a Aarón, extiende tu mano y hiere el polvo de la tierra para que se vuelva piojos. Y en el verso 18 dice, y los encantadores hicieron así también para sacar piojos con sus encantamientos, mas no pudieron. Hermano, ¿por qué las primeras dos plagas sí y ya la tercera no? Eso está tremendo. El profeta de Dios dijo, escuche, los piojos son animales desde luego. Usted sabe que usted y yo somos hechos del polvo de la tierra. Pero no solamente eso, el hermano Branham dijo que todos los animales, el caballo, el buey, el gorrión, el nombre que usted le quiera poner, dijo, fueron hechos del polvo de la tierra. Eso es lo que dice el profeta de Dios. O sea, Dios tomó polvo. Y no es asunto, hermano, de cualquier persona tome un polvo y diga, aquí voy a hacer, como dijo el hermano Branham, y él dijo que eran tonterías, él dijo que eran disparates. Muchas veces la gente dice que él leyó un libro que decía que cuando Jesús era un niño, que él tomaba ahí un poco de arcilla, por ahí le ponía agua y le ponía la forma de un ave y que le soplaba y que aquella ave salía volando. ¿Sabe usted lo que dijo el profeta? ¿Qué dijo que era eso? Dijo, son tonterías. No porque Jesús no lo pudiera hacer, Él puede hacer eso y más. Pero tampoco uno no le puede poner historias ficticias a Jesús que la Biblia no dice. Pero escuche, esto sí es cierto. Si la Biblia dice, o el profeta nos dijo que las aves salieron de la tierra, cualquier ser viviente salió de la tierra, dijo el profeta de Dios, Dios tomó tierra, sopló y ahí apareció. Entonces fue hecho por medio de la palabra hablada de Dios. Estos individuos pensaban, ahora ellos podían imitar el primero y el segundo jalón, pero el tercer jalón es otra cosa. Mire, hoy en día aún de aquí dentro del mensaje se hace tanto énfasis que ya tenemos la palabra, que tenemos el tercer jalón. El asunto es que lo predican pero no lo demuestran. Y yo no estoy haciendo mofa de los propios creyentes del mensaje, pero esa es una verdad. Que la gente salta y grita, el asunto es que están presumiendo porque reclaman tener algo que no tienen. Y esa es una verdad absoluta. O si no, que lo demuestren. Pero ¿qué fue lo que pasó? Si Moisés no pudo crearlos, si los magos de Egipto no pudieron crear los piojos, por eso es que el Señor le dijo a Moisés, mira Moisés, toma polvo de la tierra. O sea, Moisés iba a hacer en Éxodo 8 lo mismo que Dios hizo en Génesis 1. Tomar del polvo de la tierra, soplar y ahí aparecieran. ¿Y aparecieron? Claro que sí. Estos otros individuos que pensaban que lo podían hacer, quizás soplaron polvo y polvo y polvo y polvo, y solamente fue polvo y nada más, como dice el canto. Esa es la palabra de Dios, porque Dios es Dios. Ahora,
Pero eso no solamente. Después que vino la siguiente plaga, que fue la de moscas, la siguiente que fue la peste del ganado, la siguiente que fue la de úlceras, la siguiente que fue la de granizo, luego la de langostas, luego de las tinieblas y finalmente la plaga de muerte. Bueno, eso de la muerte a lo mejor lo podían hacer porque podían matar. Pero la 10ª plaga, que fue la plaga de muerte en Egipto, no fue Moisés tomando por ahí una gran espada y yendo en cada hogar donde la señal no estaba desplegada y matando al primogénito. Moisés no se encargó de eso. El que se encargó de eso fue Dios. Ahora, hasta aquí. La palabra dicha por Moisés permaneció firme. Cuando ellos llegan al gran reto en el mar Rojo, la gente, mire, esta es la cosa. Yo sé que decir esto parece simple, pero no es tan fácil entenderlo, mucho menos creerlo. Uno nunca debe dudar del poder de Dios. Ellos estaban allí ante el peligro y quiero decirle que Dios, como dijo el profeta, Dios no le muestra todo a sus profetas anticipadamente. Moisés no sabía lo que iba a acontecer. Sencillamente fue Moisés quien le trazó la ruta de Egipto hacia afuera, porque si hubieran sido ellos hubieran buscado. Es más, hay una ruta en la cual ellos ni siquiera hubieran tenido que pasar ningún mar. Salir de Egipto por tierra seca y llegar a Palestina por tierra seca. Usted véalo en cualquier mapa. Pero Dios escogió la ruta, ahora sí que el camino angosto, para ellos, la vía dura. ¿Sabe usted por qué? Porque Dios quería mostrarles que Él era Dios. Cuando Moisés o Aarón tocó con su bastón, con aquella vara, el mar obedeció y se abrió. Entonces la vara de Moisés o la palabra de Moisés fue firme. Uno puede ver eso, hermano, a través del desierto. Cuando llegan a Mara, cuando tuvieron hambre, y incluso en Números 20, cuando ellos llegan al desierto de Sin, en el cual ellos no tenían agua. ¡Qué cosa! Y el Señor le dijo a Moisés que él, ¿qué le dijo? Mire, escuche, frente al Mar Rojo, le dijo: ¿por qué clamas a mí? Di. Eso es lo que Moisés tenía que hacer. Cuando llegan a Números 20, el Señor le dijo que le hablara a la roca y ella iba a dar su agua. Moisés se exasperó y lo que usted quiera, ya saben la escritura, y no solamente no le habló, sino que la golpeó. Y con todo y eso, agua salió de la roca. Entonces, con esto nosotros podemos ver que la palabra de Moisés permaneció firme, porque en sí no era la palabra de Moisés, era la palabra de Dios en los labios de Moisés. Pero mire, vayamos a una parte de la escritura, a un momento específico. Cuando la Biblia dice que hubo una rebelión en el campamento, la palabra de Dios permaneció firme en Moisés, porque Moisés fue un mensajero fiel. Mire, voy a leerle de Números el capítulo 16, voy a leer algunos versículos. En el verso 2 dice: y levantáronse Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación, de los del consejo, varones de nombre. La versión 60 dice varones de renombre. Y se juntaron contra Moisés y les dijeron: basteos, porque toda la congregación, todos ellos son santos. Mire, cuando el profeta habla de esta escritura, dijo, escuche, dijo: Moisés nunca les estaba peleando de que él era el único santo, pero Moisés era el ángel, el profeta que Dios había llamado. Eso concluye el asunto. Ahora, mire, y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación? Y entonces en el versículo 28 dice: y dijo Moisés: en esto conoceréis que Jehová me ha hablado para que hiciese todas estas cosas, que no de mi corazón las hice. Y en el verso 10 y en el verso 31 y 32, y aconteció que acabando él de hablar, ¿quién? Moisés, él de hablar todas estas palabras, rompióse la tierra que estaba debajo de ellos, y abrió la tierra su boca, y tragólos a ellos y a sus casas, y a todos los hombres de Coré, y a toda su hacienda.
¿Por qué? Porque la palabra que Moisés habló permaneció firme. O sea, Dios respaldó el dicho de Moisés. Mire, el profeta también nos habla de Elías en la cita que acabamos de leer hace unos momentos. Que también Elías, él fue un mensajero. Mire, qué cosa tan tremenda es que cuando Elías aparece por primera vez en la escena, él dice: vive Jehová, que no habrá lluvia ni rocío, sino ¿por qué? Por mi palabra. Escuche, Elías nunca dijo sino por la palabra de Dios. Uno dice, bueno, parecería un hombre presuntuoso. ¿Por qué dice por mi palabra, hermano? Si Dios lo había enviado, que Dios se hiciera responsable de lo que Elías hablaba. Y Dios se hizo responsable cada vez. Ahora, en el reto, aquí está una cosa. El reto de los profetas. Recuerde que la Biblia dice en el versículo que tomamos al principio que el mal mensajero caerá en mal, mas el mensajero fiel es medicina. Ahora, ahí estaba un profeta de Dios. Acá estaban 400 profetas. Cada uno de ellos estaban sirviendo al Dios Baal. Solamente había uno que estaba sirviendo al verdadero Dios. Ahora, hubo un reto. Mire, y usted sabe, Elías, él no fue ahí a tratar de decir algo más, sino que después que ellos hicieron su sacrificio, aún se hirieron, aún sangraron, todo el sacrificio que hicieron y no sucedió nada. Entonces Elías, ahora le toca el turno a él. Juntan la leña, traen el sacrificio, pero para mostrar que no se trataba de algún truco, sino que se trataba de algo sobrenatural, Elías dijo: vayan y traigan agua del arroyo para que mojen la leña. Mire, yo hace 10 años estuve ahí en el lugar. El Monte Carmelo no es una gran montaña, sino es como una gran meseta que va corriendo paralela con el mar Mediterráneo. Si uno va de sur a norte, uno va hacia el norte y uno la va viendo a mano derecha. Ahí va el Monte Carmelo, pero de pronto repentinamente termina de esta manera. Ahí en esa parte donde termina hay unas piedras, ahí mismo cerca está la cueva de Elías, y ahí abajo todavía hasta el día de hoy, para mostrar que lo que la Biblia dice es verdad, en la parte de abajo está el arroyo donde trajeron el agua para el sacrificio. Para que no dijeran, bueno, el sacrificio, nosotros, usted sabe, el hombre que no cree la palabra de Dios siempre le está tratando de buscar una evidencia o una explicación científica a todo. Si hubiera sido leña, solamente leña, alguien hubiera dicho, bueno, nosotros ¿qué garantía tenemos que realmente fue Dios el que encendió el sacrificio? ¿Qué tal si alguien por ahí arrojó algo muy discretamente, fuego, y comenzó a arder? Por eso Elías, para despejar la duda de ellos de que no se trataba ninguna invención humana, dijo, pónganle agua. Usted sabe que lo más difícil de hacer arder es la leña mojada. ¿Para qué? Para mostrar que no era Moisés, sino que era Dios. Escuche, después de para demostrar que no era Elías, sino que era Dios. Escuche, después de que Elías puso todo, estaba la leña, y qué cosa, mire, aquí hay algo. La declaración de Elías es que él dijo, Señor, yo he hecho esto conforme a tu mandato. ¿Qué quiere decir? Que Elías había visto una visión anterior a eso. Y quizá la manera en que estaban acomodados los leños ahí era la manera en que Dios se lo había mostrado a Elías. Y Dios también le había mostrado, porque yo creo que no fue una ocurrencia de Elías el ir por agua. En la visión quizá él vio el arroyo y vio que el agua tenía que ser vertida sobre la leña. Después de eso Elías dice satisfecho, Señor, yo he hecho lo que tú me mandaste hacer. Ahora te corresponde a ti. Todos sabemos el desenlace de la historia, que fuego cayó del cielo y consumió el sacrificio de Elías. ¿Por qué? Porque la palabra de aquel ángel permaneció firme. Pero mire, uno puede
tomar cada detalle de la vida de Elías y no terminaríamos seguramente en esta tarde, pero yo quiero que note esto. Al final del ministerio de Elías, estamos hablando de Segunda de Reyes, el capítulo 1, dice que bueno, Ocosías, dice la Biblia que se cayó por la celosía de la casa, y entonces el hombre, dijo el profeta, quizás se rompió algunas costillas y aquello se comenzó a infectar. Y entonces, ahora recuerde, era el hijo del rey. Entonces él estaba con la incógnita de que se iba a morir o si iba a vivir. Y entonces Ocosías, bueno, él como había sido criado en un hogar mezclado, donde había parte de paganismo y parte del cristianismo, entonces él no sabía dónde acudir, si al Dios de Acab o al Dios de Jezabel. No sabía si acudir a Jehová o acudir a Balaam. Pero mire, él hizo una mala decisión. Dijo, vayan y pregúntenle a Balaam, Dios de Ecrón, si yo voy a sanar. Hermano, eso, ¿qué cosa? Eso airó a Dios. Y le dijo a Elías, ve y dile. Pero entonces, cuando él le lleva esa razón, pues a él no le gustó, desde luego. Y entonces dijo, vayan y busquen a ese tal Elías. Y manda 50 hombres. Usted ha leído eso en la Biblia. Mandan 50 hombres que lo fuesen a buscar. Elías se para. Ahora él estaba bajo la ley solamente. Por eso cuando Juan, el discípulo amado, quiso hacer la misma cosa en el Nuevo Testamento, Jesús lo reprendió y le dijo, tú no sabes qué espíritu tienes. ¿Usted se acuerda cuando Juan, creo que fueron a Samaria y la gente no les permitió entrar? Y entonces ellos dijeron, Juan dijo, Señor, ¿por qué no mandas, así como el profeta Elías en el Antiguo Testamento, que caiga fuego del cielo y consuma esta población? Y Jesús le dijo, mira Juan, tú no sabes qué espíritu tienes. Por eso el profeta nos dijo, y lo dijo bien, porque la gente dice que Juan era el discípulo del amado y piensan que desde que nació era el discípulo del amor. El profeta dijo que no. Juan fue el discípulo del amor después de Pentecostés. Antes actuaba como cualquier otro. Me refiero que su reacción era la misma. Ahora yo la pudiera haber justificado en Pedro, que tenía un carácter terrible, pero Juan. Ahora, entonces Elías dice, bueno, si yo soy varón de Dios, que te consuma a ti y a los 50. Fuego cayó y los consumió. Y mire, como le decía el profeta, dice que la gente siempre le está tratando de escuchar a una explicación lógica. En el mensaje de Hebreos él dice que ellos pensaron, bueno, quizá cayó un relámpago del cielo y los consumió. Y vuelve a enviar otros 50 junto con un jefe que iba al frente de ellos. Y Elías dice exactamente lo mismo y sucede lo mismo. Envía una tercer comitiva y sucede lo mismo. O sea, 153 hombres. 50 más 1, porque él dijo a ti y a los 50. 50 más 1, más 50 más 1, más 50 más 1, son 153 hombres aquellos que fallecieron o que fueron muertos. Ahora, ¿la palabra de Elías permaneció firme? Desde luego que sí. Mire, voy a poner otro ejemplo. Este no lo menciona el profeta, pero me pareció apropiado mencionarlo, y es el profeta Jeremías. Usted sabe que Israel, a causa de que ellos se fueron tras la idolatría, el Señor se hartó, se enfadó de ellos y envía a un profeta. Ahora mire, muchas veces la gente aún en el mundo dice, Señor, yo quiero ser un profeta. No saben lo que están diciendo, porque un profeta no le va a venir a decir a la gente sus propios pensamientos. Un profeta viene con así dice el Señor. Escuche, y un así dice el Señor puede ser bueno o puede ser malo. ¿A qué me refiero? Un así dice el Señor puede ser benéfico para la gente o puede ser contraproducente. Viene Isaías y entonces el Señor le dice, mira, ve y dile al pueblo. Bueno, pero ¿qué es lo que él le tenía que decir al pueblo?
En Isaías 25, el versículo 11 y 12 dice: y toda esta tierra será puesta en soledad y en espanto, y servirán estas gentes al rey de Babilonia 70 años. Y será que cuando fueren cumplidos los 70 años, visitaré sobre el rey de Babilonia y sobre aquella gente su maldad, ha dicho Jehová, y sobre la tierra de los caldeos, y pondréla en desiertos para siempre. Hermano, ¿usted cree que a los judíos les agradó eso? Que el Señor les dijese que iban a estar cautivos 70 años. La gente pensó que realmente era un castigo demasiado elevado. ¿Por qué no eran 20? ¿Por qué no eran 30? ¿Por qué no eran 5? Pero Jeremías no estaba hablando en su propio nombre, él estaba hablando en el nombre del Señor. Después de que Jeremías da su mensaje, dentro de ellos mismos, porque recuerde que el tema es el mensajero fiel. Moisés, Elías, Jeremías fueron mensajeros fieles. Pero entonces aquí sale otro hombre que también era profeta. Y la Biblia dice que lo era. El cual se llamaba Ananías. Y en Jeremías el capítulo 28, verso del 1 al 3 dice: y aconteció en el mismo año. Ahora yo no sé, bueno, en el mismo año, y aconteció en el mismo año, en el principio del reinado de Sedequías, rey de Judá, en el año cuarto, en el quinto mes. O sea, abril era el primer mes, abril, mayo, junio, julio, agosto. En agosto. Ahora, ¿cuándo dio Jeremías su profecía? Déjeme ver, es probable, no noté eso, probable la Biblia diga en qué mes, probable no, déjeme ver, permítame, ya voy a terminar nomás, déjeme ver esto, a ver si la Biblia dice en qué mes fue. En Isaías, Jeremías el capítulo 25. No dicen que, creo que no dicen qué año, pero mire, el asunto es que Jeremías, recuerde usted que los meses judíos comenzaban en abril, era en agosto, hablando de nuestro calendario. ¿Cuántos meses atrás habían pasado desde que Jeremías había dicho eso? No sabemos, pero lo que sí sabemos es que fue en agosto, digámoslo así, que Ananías surge. Y dice: y aconteció en el mismo año, en el principio del reinado de Sedequías, rey de Judá, en el año cuarto, en el quinto mes, que Ananías, hijo de Azur, profeta, que era de Gabaón, me habló en la casa de Jehová delante de los sacerdotes y de todo el pueblo, diciendo: así ha dicho, así habló Jehová de los ejércitos. Mire qué cosa, aquí está lo serio de esto. Jeremías había dicho: así dice Jehová. Ananías estaba diciendo: así dice Jehová. Hermano, si a usted y a mí nos hubiera tocado ser parte de la concurrencia, ¿a quién le hubiésemos creído? Uno podría decir, y era verdad, ambos están hablando en el nombre de Dios. Así habló Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, diciendo: quebrantaré el yugo de Babilonia. Dentro de 2 años tornaré a este lugar todos los vasos de la casa de Jehová que Nabucodonosor, rey de Babilonia, llevó de este lugar para meterlos en Babilonia. Mire, porque al final yo quiero terminar no solamente hablar de allá, sino de hablar de este tiempo, del profeta que Dios envió. Para la gente era más cómodo creerle a Ananías. Y mire, dice el profeta en el Oprobio por causa de la palabra, dice, párrafo del 146 al 150. Dice: aprendimos eso con Jeremías, cuando Dios le dijo que por la palabra de Jehová, que habría un tiempo en el que Israel iba a ser llevado en cautiverio a Babilonia por 70 años. Allí llegó el otro profeta,
Él ya se lo había dicho antes, dijo: ahora tendréis profetas que se levantarán, y los tendréis allá en Babilonia que se levantarán, y a soñadores y profetas, los cuales profetizarán contrario a esto. Pero dile al pueblo que no oiga a estas personas. Y se levantó un hombre con el nombre, uno de los profetas, Ananías, y cuando Jeremías estaba parado allá con el yugo en su cuello, allí vino Ananías, dijo: así ha dicho Jehová, al cumplirse 2 años, todas las vasijas del Señor. Ahora, fundamentalmente eso parecía muy bien. Dios va a bendecir a su pueblo, Él va a restaurar todo exactamente en 2 años. Y la Biblia dice que aún el profeta Jeremías dijo: amén, amén. Ananías, confirme Jehová tus palabras. Sin embargo, consideremos algo, Ananías. Hay profetas que fueron antes de nosotros y ellos han profetizado otras contra grandes naciones de guerra y demás. Pero no olvides, el profeta se conoce después de cumplida su profecía. ¿Ven? Entonces Ananías vino y arrancó el yugo del cuello de Jeremías delante de todos los sacerdotes y la congregación, tal vez 1,5 millones de personas, y tomó ese yugo que Dios había puesto en el cuello de Jeremías como señal y lo quebrantó en pedazos y lo arrojó a sus pies en emoción. Ah, qué cosa. Mire, cuántas veces, escuche, y esto es muy serio para nosotros, cuántas veces ministros, aquí no, desde luego, gracias a Dios por eso, aún en reuniones se levantan motivados por la emoción, diciendo: así dice el Señor, tal y tal cosa va a suceder. ¿Y sabe cuál es el desenlace? Que no sucede. El problema es que la gente sigue creyendo en ellos. Por eso dijo el profeta Dios, escúcheme, dijo él, que cuando una persona dice: así dice el Señor, tal y tal cosa va a suceder, y no sucede, dijo, esa persona está haciendo a Dios un mentiroso. Lo dijo en el mensaje avergonzado. El profeta dice que Ananías, motivado por la emoción, hermano, ya tenemos demasiado de eso. Por eso, yo se lo digo sinceramente, yo al único que le tengo confianza en lo que él dijo fue a un profeta que Dios ya vindicó. Mire, el día de mañana va a haber un eclipse, que la mayoría va a cruzar de Estados Unidos de oeste a este, comenzando allá por Oregon y viene a terminar casi a la Florida. No van a faltar los especuladores que van a decir que ese eclipse quiere decir esto, quiere decir aquello, quiere decir lo otro, quiere decir lo otro. A mí me han preguntado, ¿y sabe usted lo que yo he dicho? Yo tengo que callar donde la Biblia calla y hablar donde la Biblia habla. Nadie puede probar con la Biblia que hay un versículo específico para lo que va a suceder el día de mañana, mucho menos con el mensaje. Por eso, yo no tengo por qué salir con una sarta de cosas solamente para impresionar a la gente. ¿Qué me gano? La gente ya está diciendo que significa esto y aquello, lo otro, sí, pero que lo traigan a la Biblia y al mensaje, hermano, esa es la cosa. El eclipse que hubo en 1963, el profeta lo llevó a la Biblia. Escuche, yo tengo ¿qué cosa? El profeta muestra el periódico de Tucson donde aparecen solamente 6 lunas, ¿es verdad? La NASA en 1963, y yo dudo mucho que el profeta Dios lo haya sabido, yo lo encontré después. La NASA en 1963 publicaron un esquema en el cual aparecen no 6 círculos, sino 7 círculos, pero 6 de ellos concuerdan exactamente con lo que el profeta había dicho. ¿Sabe usted para qué? Para vindicar lo que William Branham dijo. Por eso nosotros no tenemos por qué ser especuladores ya hay demasiados, hermano. Yo estoy fastidiado de escuchar tanta gente que tratan de interpretar, y muchos de ellos, su fuente de inspiración no es ni la Biblia ni el mensaje, es Google, es YouTube. Ahí están extrayendo toda la información. Usted sabe, hace poco, bueno, no digo esto, y traen una sarta de cosas
que uno dice, bueno, y créame que a mucha gente la dejan con los ojos abiertos, casi desorbitados, diciendo una sarta de mentiras. ¿Qué es un eclipse? Bueno, que va usted sabe que a medio Estados Unidos, que lo va a oscurecer. Bueno, está bien. Mire, yo en estos días, precisamente para evitar que alguien me trate de sorprender, busqué cada vez que el profeta habla de eclipses y nunca habló de uno en este tiempo. No porque no vaya a suceder, a lo que yo me refiero es que así como ese eclipse pueden suceder 10 más. ¿Y eso qué? Aquí en México en 1991, no sé cuántos se acuerdan, sucedió un eclipse que a mediodía los gallos comenzaron las gallinas, a cantar, ¿no es verdad? Yo me acuerdo, yo ya viví aquí. Y pasó el eclipse, ¿y qué sucedió? Nada. Va a pasar este eclipse y el martes, ¿qué va a suceder? Nada. Eso es verdad. Porque yo creo que a estas alturas, hermano, uno ya no puede ni debe ser emocionalista. Este hombre Ananías, llevado por la emoción, eso es lo que el profeta nos está diciendo. Mire qué cosa, el asunto es que él, por no saber contener su emoción, ¿a dónde lo lleva? Ahorita vamos a ver a dónde lo llevó. Mire, entonces Ananías vino, arrancó el yugo del cuello de Jeremías, le estoy leyendo lo propio por causa de la palabra, delante de todos los sacerdotes y la congregación, tal vez 1,5 millones de personas, y tomó ese yugo que Dios había puesto en el cuello de Ananías como señal, y lo quebró en pedazos, y lo arrojó a sus pies en emoción. Y dijo, así ha dicho Jehová, dentro de 2 años ellos habrán regresado. Dice el profeta, Jeremías solo lo miró. Eso era contrario a la palabra. Así que él simplemente se fue y Dios dijo, regresa y dile. Dijo, yo nunca le hablé a él. Mire, pero esta es la parte fina, hermano. ¿Cómo reconocer a alguien que habla en el nombre del Señor y que está diciendo mentira? ¿Qué actitud hubiéramos tomado usted y yo en el tiempo de Jeremías? Nos hubiéramos ido también tras el emocionalismo, diciendo, bueno, aparte de eso, a Israel le convenía el mensaje de Jeremías. 2 años. Les estaba ahorrando una cuota de 68, que eso no es poca cosa. No es lo mismo estar 2 años en cautividad a estar 70 largos años. Y mire, como dijo el profeta de Dios, qué cosa, mire, quizá lo estaba viendo, Jeremías solo lo miró. Él no dijo, a ver, este hombre, si yo ya les dije que el Señor me dijo. ¿Sabe una cosa? Él se quedó quieto. Él sabía quién le había hablado. Él no era responsable por quien le hubiera hablado a Jeremías. Mire, usted sabe esta historia. En 1965, un poco antes de que el profeta predicara el sermón, escogiendo una novia, mientras estaban los cantos especiales, subió bueno, ni era una plataforma, era un lugar un poco más grande que que habían debe haber sido como 250 sillas puestas una junto a la otra en aquel salón. Y entonces el profeta iba a predicar en aquel día escogiendo una novia. Mientras estaban los cantos especiales, una mujercita que él menciona en la cinta que se llamaba Chakeren, se llamaba ella, Florence Chakeren. Ella pasa a entonar un canto especial. El hermano Green, quien estuvo presente en esa ocasión, dijo que ella tenía una voz, por decirlo menos, maravillosa. La hermana Chakeren, pero aquí hay una cosa. Cuando ella pasa a entonar su canto, ella ya tenía cáncer en un seno. Entonces ella pasa, entona su canto y alguien por allí, recuerden, eran pentecostales, se levanta y le dice, hija de Sión, oh hermanos, es maravilloso. Así dice el Señor, tú no vas a morir sino hasta ver la segunda venida del Señor. Hermano, usted se imaginará lo que eso causó entre los asistentes. Debemos ser el hermano de ella. Florence Chakeren va a vivir. El hermano Billy Paul, que estaba ahí, después que el profeta termina de predicar y eso, él ya había dicho y ahí está en la cinta, desde febrero de 1965, él dijo que la mujer se iba a morir.
Ahí está en el mensaje un hombre yendo a la presencia del Señor. Cuando terminan, Billy Paul va serio. Bueno, y entonces él va manejando y el papá le dice, ¿qué pasa, Paul? Le dijo, nada, papá. Le dijo, ¿qué pasa? Nada. Cuando le dijo una tercera vez, él sabía que el profeta no le estaba preguntando, nomás preguntarle, ¿qué pasa? Y él le tuvo que ser honesto y dijo, papá, allí en la reunión donde acabo de yo de estar, y le dijo la historia, una persona se levantó diciendo, así dice el Señor. Eso contradecía lo que el profeta de Dios había dicho. El profeta no trató de decirle, yo tengo la razón, Billy Paul, mira cuántas visiones el Señor. ¿Sabe qué le dijo? Le dijo, mira, Paul, el mismo que me dijo que los ángeles se van a hundir, fue el mismo que me dijo que Florence se va a morir. Punto. ¿Qué pasó? En septiembre de 1965 el profeta de Dios está en Phoenix y creo que es en el sermón SED. Cuando él pasa al púlpito, lo primero que dice, le damos nuestras condolencias a la familia Chakeren porque Florence acaba de morir. Pero él agregó algo, que él vio la visión y vio la manecilla del reloj, creo entre 4 y 5 de la mañana. Usted me puede corregir. Dice que cuando a él le dieron la noticia, una llamada de larga distancia de Los Ángeles a Phoenix, Florence acaba de fallecer, les preguntó, pregunten a qué hora falleció. Y era exactamente lo que el profeta había dicho. Pero la gente en la reunión pentecostal estaba emocionada. ¿A quién no le gustaría que se profetizara para bien que esa hermana iba a vivir? No solamente no vivió, mucho menos para ver la segunda venida del Señor, ni nosotros la hemos visto todavía. Por eso, hermano, es malísimo, malísimo, malísimo cuando la gente se deja llevar por la emoción. Dice el profeta Jeremías, solo lo miró. Eso era contrario a la palabra, así que él simplemente se fue y Dios dijo, regresa y dile. Dijo, yo nunca te hablé. Bueno, pero qué mal le dijo. Mire, en Jeremías, el capítulo 25, pero ahora el versículo 15, del 15 al 17 dice, entonces dijo el profeta Jeremías a Ananías profeta, imagínese usted, un profeta diciéndole a otro, ahora oye, Ananías, Jehová no te envió y tú has hecho confiar a este pueblo en mentira. Por tanto, así ha dicho Jehová, he aquí yo te envío sobre la haz de la tierra, morirás en este mismo año. Imagínese, si esto ya fue en agosto, ¿cuántos meses le quedaban? Porque hablaste rebelión contra Jehová y en el mismo año murió Ananías en el mes séptimo. O sea, agosto, septiembre, octubre. Para en octubre, digámoslo trayéndolo a nuestro tiempo, Ananías ya era difunto. ¿Por qué? Porque habló donde Jehová no había hablado. Yo digo, bueno, ¿y para qué estar involucrando el nombre del Señor? ¿Usted cree que, cómo, Dios no es un Dios de confusión? ¿Cómo le va a decir a un profeta 70 años y luego cambiar de parecer y decirle a otro 2 años? Eso no tiene sentido. Termino. Hablando, ahora sí ya termino, hablando de los mensajeros fieles. Mire, la Biblia nos dice, en Génesis el capítulo 24, ya estoy terminando con esto, respecto a la comisión de Eliezer. La Biblia dice que Eliezer era el más viejo. El profeta dijo en el sermón, hace poco lo escuchamos aquí en la iglesia, ¿cómo se llama este sermón? No, yo creo hace un mes que lo escuchamos aquí. Cuando habla de Eliezer también, se me va ahorita el nombre. Bueno, en ese sermón, aquí no tengo el... ¿Cuál? Tiempo de decisión, hermano, correcto. El profeta dijo, hablando de Eliezer, que Eliezer estaba tipificando al mensajero de hoy, en cada aspecto. Absolutamente. Dijo que Eliezer era siervo modelo y que era digno de confianza. Escuche. Pero el profeta dijo que Eliezer tenía 5 cualidades. Yo aquí las anoté porque las escuché mientras el profeta estaba predicando. Dijo que Eliezer era leal. ¿A quién? A Dios, a su mensaje. Antes que ser leal a nosotros, al pueblo, él tenía que ser a Dios y al mensaje que él estaba predicando. Era leal, era verdadero,
era recto, era justo y era honesto. Esas son las 5 cualidades que el hermano Branham dice en ese mensaje Tiempo de Decisión que tenía Eliezer. Termino con esto. Mire, cuando el profeta estaba aquí en la tierra, desde luego que no era el único predicador que había sobre la tierra, había otros hombres, y lo voy a decir con el debido respeto, que a lo mejor eran más exitosos que él en lo que era la sanidad divina. Usted dice, ¿por qué dice eso? Porque el profeta dijo que la gente siempre le estaba reclamando. Dijo, ¿por qué? Mientras Oral Roberts ora por 500 personas, usted ¿por qué solamente ora por 5? Eso está en los sermones. Pero junto con él había había más mensajeros, pero había 2 que el profeta coloca en la Biblia. Recuerde que con Abraham llegaron 3, uno que era Elohim y otros 2 ángeles. El profeta de Dios dijo que los otros 2 ángeles tipificaban a Billy Graham y a Oral Roberts. ¿Es verdad? Dijo que uno traía un mensaje de salvación y el otro traía un mensaje de arrepentimiento. Ahora, ellos, yo no dudo y no quiero decir algo mal, desde luego, fueron buenos hermanos. Uno, usado por Dios tremendamente en la sanidad, y el otro en la predicación de arrepentimiento. Pero cuando se trató de ser fieles a la palabra, usted dice, ¿no fueron fieles? Bueno, hay que ver lo que predicaron. Porque ahora Dios, Él puede usar a quien quiera, eso ya lo sabemos. Usted dice, bueno, si no eran fieles para la palabra, ¿por qué oraron por tanta gente y sanaba? Eso nada tiene que ver con el asunto, hermano. Escuche, en el mensaje, el mensajero del atardecer, el profeta habla de ello también. Y a través de muchos sermones, el profeta habla de esos 2 mensajeros. Ahora imagínense, él habló eso cuando Oral Roberts estaba vivo todavía y Billy Graham, aunque estaba vivo, seguramente en alguna ocasión de su vida escuchó algún sermón de William Branham. Y entonces escuchar que este hombrecito llamado William Branham estaba diciendo que él era un ángel a Sodoma, ¿a usted cree que le iba a gustar eso? Que Oral Roberts escuchara que el hermano Branham dijo que era un ángel a Sodoma. Sin embargo, eso es lo que él dijo. Mire, inclusive en el funeral del hermano Branham, Billy Graham estaba supuesto a llegar y ¿sabe qué? Nunca llegó. Ahora él quizá pudo haber tenido respeto por él, porque él sabía de William Branham, aun cuando Billy Graham nunca predicó sanidad divina. Pero él sabía quién era. Pero a eso es a donde quiero llegar. Ya termino con esto. De que él, imagínense, saber dónde un profeta de Dios los había posicionado. Y cuando él habla del tercer ángel, no es que él levantara la mano y dijera, ese soy yo, pero realmente ese era él. Que fue un siervo fiel, como dice la Biblia, que se quedó fiel. Y yo le pregunto, tomando lo que Pablo dijo en Hebreos, ¿la palabra dicha por William Branham fue fiel? ¿Fue firme? Desde luego que lo fue. Por eso nosotros en esta tarde, y yo espero que el Señor le permita a usted eso, que usted nunca razone lo que Dios ha dicho a través de este mensaje, porque este mensaje es la verdad. Mire, yo me puedo pasar aquí culto tras culto tras culto. Yo he escrito mucho sobre eso y demostrarle cosas que el profeta dijo y ahí están, cosas que dijo acá y ahí están, cosas que dijo acá y ahí están. ¿Para qué? Porque Dios vindicó de una manera tan sobrenatural este mensaje y a su mensajero, de tal manera que pudiera encajar exactamente lo que dice en lo que dice la Biblia, que el mensajero fiel es medicina. Y eso fue medicina, sigue siendo medicina su mensaje para una novia que Dios está preparando para llevársela al cielo uno de estos días. Así que, hermano, si la palabra de Dios o si la palabra de aquellos ángeles permaneció firme, cuánto más la palabra del séptimo ángel permaneció firme, permanece firme, y si este mundo llegara a vivir 200 años más, seguirá permaneciendo firme, porque fue vindicada y respaldada por el mismo Dios que lo envió. Así que yo espero que usted tome esto en su corazón y que le pueda dar fe y creer que lo que Dios ha hablado en su palabra y en su mensaje es verdad. Póngase de pie. Vamos a orar al Señor. Padre, yo te agradezco en esta tarde, Señor,
Padre, por este pequeño estudio a través de tu palabra, Señor Jesús. Cómo es que tu palabra permaneció firme y sigue permaneciendo firme, Señor. Esto nos da fe y confianza de saber que aquello que creímos y estamos creyendo es la verdad de tu palabra. Pero Padre, nunca será una verdadera o una verdad hacia nosotros a menos que tú nos la reveles, Señor Jesús, para que entonces pueda ser acentuada cada palabra que tú hablaste a través de tu siervo con un amén y decir es verdad, tu mensaje es verdad. Padre, colócala en nuestros corazones, Señor Jesús, y bendícela en nuestras almas, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, amén. Dios les bendiga. Por favor, los oficiales se quedan después del servicio.